Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Ciencia Actual, el podcast donde exploramos los avances más recientes en la ciencia y la tecnología. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la doctora Leslie Aguilar, especialista en oftalmología y un referente en el uso de membranas amnióticas en el tratamiento de patologías oculares. La doctora Aguilar ha visto de propia mano la práctica en su carrera sobre el uso de estas membranas amnióticas en la oftalmología. Ha visto las propiedades y los beneficios de esta membrana, así como los procesos para la preparación y el almacenamiento de estas membranas amnióticas. De igual forma, también conoce muy ampliamente cuáles son las indicaciones para injertos, tales como se detallan en la revisión publicada por Girsova y Jones en 2017 y que el día de hoy también revisaremos poco más adelante. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por vernos, gracias por conectarse. Vemos que ya tenemos una audiencia importante conectada el día de hoy, pero cada vez al paso de los minutos se van conectando más personas y se va haciendo mucho más enriquecedor este episodio, puesto que las preguntas nutren la conversación con los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Doctora, muy buenas noches, muchas gracias por su tiempo, sea bienvenida a este su espacio. Presentó el doctor Edgar, soy el doctor Edgar Salgado, soy la doctora Leslie Aguilar, cirujano oftalmólogo, y les agradezco su invitación para platicar sobre los encantos de la membrana amniótica. Buenas noches. Efectivamente, doctora, pues ya lo dijo usted, los encantos de la membrana amniótica, ¿no? Así Entonces, es. doctora, a mí me gustaría partir con David, de que nos haga favor de ponernos el artículo que vamos a analizar el día de hoy, pero que no solamente vamos a hablar de este, ¿no? Vamos a hablar de muchos otros, pero también la parte más importante es su experiencia, doctora. David, si nos pones ese articulito, por favor, por ahí en pantalla, para que los doctores vean de qué se va a tratar el episodio del día de hoy. En este episodio, pues vamos a profundizar en los conocimientos de la doctora Aguilar y nos hablará sobre cómo su experiencia y su trabajo está impactando la práctica clínica en la oftalmología regenerativa. A lo largo de esta conversación también abordaremos no solo aspectos técnicos, sino también el impacto humano de estas innovaciones en la vida de los pacientes. Ya le dimos la bienvenida a la doctora y pues sin más preámbulo, iniciemos el día de hoy con esta conversación que es fundamental entender, y sería la primera pregunta, doctora, ¿qué es la membrana amniótica y por qué ha cobrado tanta relevancia en el campo de la oftalmología? Bueno, pues la membrana amniótica es la membrana que recubre al feto antes de su nacimiento, ¿sí? La membrana se deriva precisamente de las células también que son inicialmente de células embrionarias y que se divide después en el embrioblasto y en el trofoblasto. El embrioblasto va a formar el embrión propiamente y el trofoblasto va a formar lo que son las membranas amnióticas y la placenta. La membrana amniótica sirve para proteger al feto durante toda la gestación y contiene, además del feto, el líquido amniótico y el cordón umbilical. Pero para fines prácticos en la oftalmología nos sirve muchas veces como sustituto de injertos, tanto conjuntivales como cutáneos. Y se ha usado ya desde hace mucho tiempo. La primer referencia documentada es en 1910 con Davis y luego en 1920 con Filatov, que también es uno de los precursores tanto del uso de las membranas como de la placenta. Sin embargo, también hay documentos, por ejemplo, en la medicina tradicional china, que ya se utilizaba tanto la placenta como las membranas amnióticas. Sí, efectivamente, bueno, pues esto pareciera que es algo sumamente innovador. Sin embargo, bueno, pues es algo que ya se ha investigado desde hace muchas décadas, muchísimos años, y que efectivamente, bueno, usted lo comentó por ahí, el doctor Filatov fue de los primeros en experimentar con diferentes tejidos, ¿verdad?, de este tipo, y con muy buenos resultados. Entonces, doctora, pues vamos a saludar por ahí a nuestra audiencia que ya está conectada, le mandan por ahí saluditos.
vamos a ver de dónde se están conectando con nosotros, de Ciudad de México, se conectan también de Chihuahua, se están conectando en otros canales de diferentes lugares. Y pues bueno, le mandan saludos y le desean muy buenas noches también desde Chiapas. Doctora, para ponernos en Muchas contexto. gracias. A usted, doctora, muy amable. Para ponernos en contexto, ¿podría usted proporcionarnos justamente este contexto sobre el uso de la membrana amniótica, pero ahora específicamente en la oftalmología? ¿Cuál es el Bueno, contexto y cómo se empezó a utilizar en la oftalmología? en la oftalmología muchas veces tenemos varias patologías, principalmente las que son corneales o conjuntivales, todo lo que es superficie ocular. Por ejemplo, cuando hay úlceras o cuando hay perforaciones corneales, cuando hay simbléfaron, simbléfaron significa que se acortan los fondos de saco y el ojito no se puede mover, entonces tenemos que hacer reconstrucciones. Esto puede ser algún proceso secundario, algún proceso cicatrizal como quemaduras o algún otro proceso como, por ejemplo, después de un terigión muy recidivante, etcétera. Entonces hay veces que no tenemos conjuntiva con qué reconstruir. Y un sustituto excelente sin necesidad de dañar más al paciente, porque a veces también se utiliza la mucosa oral del mismo paciente. Sin embargo, hay veces que las quemaduras, por ejemplo, son extensas. Entonces hay veces que no se puede utilizar nada del mismo paciente y podemos tener acceso a la membrana amniótica. Otra situación es que, por ejemplo, cuando nosotros ocupamos un injerto para reconstruir un terigión, dañamos la parte superior de la conjuntiva porque de ahí tomamos el injerto. Y si en un futuro el paciente desarrolla glaucoma, va a tener fibrosada la parte superior de la conjuntiva y entonces va a ser muy difícil tanto ponerle una válvula o hacerle alguna trabeculoplastía, que son las cirugías más comunes para el glaucoma. Entonces, el contar con la membrana amniótica nos ayuda a no tener que depender de otro tejido del mismo paciente. Y también, por ejemplo, cuando hay alguna cavidad anoftálmica, hay veces que igual se acortan los fondos de saco y ya no le puedes poner una prótesis al paciente. Entonces, esto nos sirve para reconstruir. Y también cuando hay algún tumor, desgraciadamente cuando en la zona tanto del párpado como conjuntiva, muchas veces no cuentas con un tejido extra para poder reconstruir. Entonces, por ejemplo, igual si hay tumores, quitas el tumor y puedes poner membrana amniótica y la piel se va a poblar ahí, pero mientras ya tienes una cobertura que no te haga una cicatriz, por ejemplo, y que no te haga un ectropio, no sé, que el párpado se jale hacia abajo, claro, por la misma contracción de la herida. Claro, también nos funciona como un andamio entonces, como tal. Así es, así es. Sí. En alguna de las ocasiones, doctora, que yo he tenido la oportunidad de platicar con usted, hablábamos justamente que para la oftalmología se utiliza un tipo de membrana amniótica particular, porque puede haber una gran diferencia entre una membrana amniótica que se utilice para una reparación de un tejido ocular que contenga factores de crecimiento a una membrana amniótica que se utilice para el tratamiento de una herida crónica en alguna otra zona del cuerpo. ¿Esto se debe a algo en particular, doctora? ¿Por qué los factores de crecimiento no nos benefician como tal cuando los vamos a utilizar esta membrana amniótica para el tratamiento de una úlcera corneal, por ejemplo? La córnea es un tejido avascular, ¿sí? Es decir, no tiene vasos ni ninguna superficie opaca, por eso es que nuestra córnea es transparente y podemos ver. No se nutre de sangre, se nutre de la lágrima. Entonces, cuando nosotros sustituimos con factores de crecimiento, por ejemplo, derivados de fibroblastos, a esta córnea y lo que ocasionamos es que migre la conjuntiva y no que la córnea sane. Entonces ocasionamos una opacidad corneal. En este caso, por ejemplo, las membranas amnióticas que vienen descelularizadas son de mucha utilidad porque ya vienen sin factores de crecimiento, solamente vienen con todas las proteínas de matriz extracelular que nos sirven de andamio para que por ahí migren las células propias del paciente. Excelente, doctora. Y en este sentido, doctora, ¿cuáles serían las propiedades como más destacadas de la membrana amniótica para el uso adecuado a nivel de tratamientos oculares, por ejemplo?
Por ejemplo, también en las membranas amnióticas también se utilizan cuando hay insuficiencia de células limbales. Las células limbales son las células madre del epitelio corneal. Entonces, hay veces que esas células ya no son suficientes y tienes que trasplantar ya sea del otro ojo o de otro paciente, pero no tienen por dónde migrar. Entonces, se utiliza una membrana amniótica que va sobre la córnea desepitelizada y ahí se ponen los pedacitos de limbo, ya sea del otro ojito o de un donante. Y ahí sirve como si fuera, haga de cuenta, una zona de cultivo para que migren esas células y puedan epitelizar la córnea de forma clara. Excelente, doctor, excelente. Muy bien, pues bueno, todas las personas, los médicos que nos están observando en este momento, vayan tomando nota, vayan dejándonos también sus preguntitas en la caja de comentarios, ya sea que nos vean directamente en la plataforma que utilizamos para la transmisión, StreamYard, o que nos puedan también ir dejando sus preguntas a través de YouTube. La doctora nos va a hacer favor de irles respondiendo poco a poco, o las vamos a dejar, si le parece bien, doctora, mejor como para el final, ¿verdad? Muy bien, doctora, pues ahora que hemos hecho esta introducción, que ya nos ha dado este concepto de la membrana amniótica y su relevancia justamente en la oftalmología, creo que es fundamental profundizar en sus características únicas, es decir, ¿qué la hace tan valiosa en tratamientos clínicos? Por ejemplo, de estas características podemos hablar sobre la biocompatibilidad y las propiedades antiinflamatorias. Estas propiedades, bueno, pues no solamente aseguran que la membrana sea aceptada por el organismo, sino que también pues, bueno, van a jugar un papel crucial en la reducción de la inflamación y la promoción de la curación. ¿Usted nos podría, por favor, doctora, explicar cómo estas propiedades se manifiestan en la práctica clínica y qué implicaciones tiene para el tratamiento de estas diversas condiciones oculares? Sí, por ejemplo, la córnea es un tejido muy inervado para el dolor. Entonces, por ejemplo, si una muela, la pulpa dental tiene 1000 terminaciones nociceptivas de dolor por milímetro cúbico de tejido, la córnea tiene 1.000.000, o sea, es logarítmicamente una escala mucho mayor. Es por eso que nosotros sentimos una pestañita y nos duele, o cualquier polvito, o si dejas de parpadear tan solo y se te seca el ojo, empieza a doler el ojito. Entonces, la membrana amniótica, cuando tenemos un problema ocular que trae mucho dolor, no solo nos sirve como proceso antiinflamatorio, como cobertura que promueve la curación, sino que también nos sirve para disminuir el dolor. Entonces, también no solamente en la córnea, sino también incluso cuando se sustituye piel, ya sea, yo lo ocupo principalmente en las zonas cercanas al ojo, pero también se ha ocupado en úlceras de decúbito o en otro tipo de zonas en las que no hay piel, en quemaduras, y también disminuye mucho el dolor. Excelente, que ahí sí estaría como más indicado justamente estas membranas amnióticas que sí tienen estos factores de crecimiento, ¿verdad? Así es. Ahora, por ejemplo, la membrana amniótica descelularizada tiene como una consistencia húmeda, entonces también es mucho más fácil de injertar cuando nosotros vamos a hacer una sutura alrededor de esta membrana. Y la otra, la liofilizada, que también tiene el Ipseler, esa como es en una textura seca, como una oblea, esa la puedes poner solamente como apósito, y esa va a contener los factores de crecimiento y está más indicada en zonas en las que sí queremos que se promueva una epitelización, pero también un proceso cicatrizal. Excelente, excelente, doctora. Bueno, y en este sentido, ¿es posible, o usted tiene algunos casos, algunas imágenes de algún paciente, doctora, que en algún momento pueda compartir con los que nos están observando? En este momento no, porque no los tengo sobre este dispositivo, pero Claro. igual y los podemos compartir más adelante para añadirlos en el video si se queda grabado o algo así. Sí, fíjese que sí, justamente eso sería como algo interesante que nos apoye mandándonos por ahí algo de evidencia de sus pacientes para que David ya
video final que se sube a YouTube los pueda insertar y que, bueno, pues podamos tener estos ejemplos de casos de éxito que usted ha tenido, ¿no? Doctora, en el sentido ahora de la preparación y el almacenamiento, ya establecimos pues la importancia, ¿no? que tiene la membrana amniótica, y también es crucial poder hablar sobre cómo se prepara y cómo se almacena correctamente. En este proceso, bueno, no solamente hablamos de algo técnico, sino que también tiene un impacto directo en la eficiencia del injerto. ¿Usted podría explicarle, doctora, a los doctores que nos están observando, cuáles son los pasos críticos en el proceso y cómo podría afectar la eficiencia del injerto si no se llevan estos pasos correctamente? Sí, bueno, el proceso de obtención de la membrana va desde la parte ética, ¿sí? De que Claro. las membranas se obtienen bajo consentimiento de las madres que van a ser su bebé. Solamente se pueden obtener membranas de aquellas personas que consintieron, que no tienen ninguna patología, y se les hacen estudios de laboratorio también para ver que no tengan ningún proceso infeccioso como VIH, sífilis, etcétera, y de los distintos tipos de hepatitis, para ver que esas membranas se puedan obtener. Posteriormente se tiene que volver a hacer este análisis cuando nace el bebé, y solamente se pueden obtener las membranas de nacimientos bajo cesárea, porque si el bebé nace por vía vaginal, pues ya se considera una placenta contaminada. Entonces, ya que nace el bebé, se obtiene bajo condiciones de esterilidad esta membrana y se hacen lavados, porque pues la membrana y la placenta vienen con sangre. Entonces, se tiene que hacer lavados con soluciones antibióticas y antifúngicas, y posteriormente se tiene que hacer ya todo el proceso de descelularización. Se irradia la membrana también. Esto nos garantiza que no venga con virus, y pues se tiene que guardar bajo condiciones de esterilidad para que más adelante pueda ser utilizada en un quirófano, igualmente bajo condiciones de esterilidad. Perfecto, doctora, muy bien. Entonces, bueno, sí es un proceso, pues, bastante riguroso, ¿no? Ya hablando de una Así selección es. muy precisa, se hacen estas evaluaciones, se hacen estos procesos serológicos, se obtiene la membrana. Doctora, ¿hay algún tiempo en particular? O sea, ¿qué tanto tiempo puede pasar desde la obtención de la placenta completa hasta que llega al laboratorio, hasta que se hace la separación de esta membrana amniótica? ¿Hay algún tiempo promedio que debe de considerarse? Bueno, la membrana idealmente debe de ser inmediatamente obtenida, luego trasladada al laboratorio, y generalmente no debe de guardarse pues en algún lugar húmedo o con mucho calor. Pero se tiene que refrigerar bajo condiciones de cadena de frío mientras se prepara. Ya que se prepara y ya está descelularizada, ya se puede tener a temperatura ambiente. Excelente. Doctora, nosotros, por ejemplo, hemos visto usualmente lo que es la membrana liofilizada, este proceso de liofilización donde se retira el líquido a través de este proceso físico-químico, ¿no? Pero en el caso de la membrana que se utiliza para tratamientos oculares, ¿igual se liofiliza o es un proceso diferente al de la liofilización? Se pueden tener las liofilizadas, también se pueden usar en tratamientos oculares. En Sin oftalmo. embargo, es muy complicado suturarlas. Cuando nosotros, la consistencia de la liofilizada es como una oblea, entonces no es flexible. Si la tratas de acomodar al ojo, que es curvo, se puede romper y no la vas a poder suturar tan fácilmente como una membrana descelularizada, que es el otro proceso de obtención. Ya cuando está descelularizada, como la consistencia se mantiene húmeda, es muy parecida a la consistencia a la de la conjuntiva normal. Entonces ahí sí puedes suturar la membrana sin ningún problema. Ok, perfecto. Bueno, sí creo que Quisiera eso nos añadir queda. nada Ajá. más Sí, por favor. una cuestión que es muy importante.
que es la ventaja, porque también antes se usaba la criopreservada, Ujú. ¿sí? Pero muchas veces en lo que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una emergencia, una perforación corneal, un trauma abierto, no tenemos tiempo de solicitar una membrana criopreservada y que te la Claro. traigan en ese momento en frío, ver qué hospital la tiene. Entonces, la ventaja de contar también con una membrana descelularizada o liofilizada es que la tenemos disponible, o sea, la puedes tener ya en tu quirófano y cuando llega la urgencia ya está disponible la membrana en un sobrecito, ¿sí? Sellada al vacío, estéril, y no tienes que depender de que si en ese momento hay una membrana. Ya la puedes tener porque duran bastante tiempo, pueden durar hasta un Sí. año ya una vez procesadas. Entonces, eso puede hacer la diferencia entre que una persona pierda su ojo o que lo conserve, Ujú. porque si no tienes con qué cubrir el ojo, entonces ese ojito se va a perder. Claro, sí, creo que ese es un punto importantísimo, doctora. Aquí me vienen algunas dudas. Una de ellas es, por ejemplo, yo estuve revisando que existen muchas marcas en el mercado que ofrecen, o bueno, algunas que ofrecen esos productos, pero veo que algunas son, por ejemplo, de 3x3, 5x5, 10x10, y a mí me llega una duda, ¿no? Así como cuando nosotros hacemos la reconstitución de algún medicamento, no podemos dejarlo y después reutilizarlo, incluso hablando, por ejemplo, de una lidocaína, que no sería lo correcto hacerlo. Eh, en este caso, doctora, ¿se puede tomar solamente una fracción? O sea, si solamente necesita, no sé, 1x1 de una membrana de 10x10 y el resto almacenarlo para posteriormente utilizarlo, ¿o se desecha todo lo que queda de esa membrana? Lo recomendable es desecharlo, porque ya no podemos garantizar la esterilidad del producto si se queda almacenado por algún tiempo. No sabemos cuánto tiempo va a durar, bajo qué condiciones se va a almacenar, si va a estar estéril o no. Entonces, como comentábamos, la seguridad es fundamental en el tratamiento de sustitución de un injerto por membrana amniótica. Excelente, esa es una muy buena respuesta porque justamente a veces este tipo de procedimientos que son muy eficientes o muy efectivos para los pacientes pueden llegar a generar complicaciones tras un mal manejo, ¿no? Entonces, hablando de Así este es. proceso integral donde se asegura que la membrana amniótica esté lista para ser utilizada de manera segura y efectiva en tratamientos oftalmológicos, maximizando como tal los beneficios para los pacientes. Ya hablamos de algunas consecuencias, pero ¿qué consecuencias adicionales cree usted que puedan existir en un mal manejo o un manejo inadecuado de la membrana amniótica en el paciente al cual se está aplicando? Hablando incluso de una falta en la pericia, ¿no? Que no lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Cualquier médico. Sí, el principal sería el diagnóstico, desde el diagnóstico que vas a hacer y que entonces tienes que ver si está indicado poner una membrana o no. Obviamente este tratamiento tiene que estar hecho por un cirujano oftalmólogo Claro. y dentro de la oftalmología, pues los que principalmente ocupamos la membrana amniótica ya seamos los corneólogos o los cirujanos oculoplásticos, que somos los que tenemos más contacto con reconstrucción de superficie ocular. También algo que se tiene que tener mucho cuidado, como dijimos, de no reutilizar el producto y guardarlo y ver mucho tiempo que se quede ahí. Entonces, otro riesgo sería la infección. ¿Sí? Si se coloniza, por ejemplo, de bacterias que estén ahí merodeando en el quirófano, pues al rato se la pones a otro paciente o una contaminación cruzada. Claro, por supuesto, sí, que esto sería algo que definitivamente sería una justificación adicional para solamente utilizar y desechar lo que ya no se utilizó, ¿no? Doctora, con esta Así mejor es. comprensión que tenemos de la preparación y el almacenamiento, pues pasemos justamente a estas aplicaciones clínicas. Ya empezamos a tener algunas dudas y algunas preguntas de los médicos que la están viendo en este momento, que más adelante vamos a írselas pasando. Pasando a las aplicaciones clínicas de la membrana amniótica, en este aspecto fascinante que ya muestra cómo las investigaciones se traducen en beneficios tangibles para los pacientes. Usted, doctora,
¿cuáles son las condiciones oculares más comunes que se tratan con esta técnica y qué resultados se han observado en los pacientes? Ya nos habló de algunas al principio, pero puntualmente en este momento, ¿faltaría alguna o nos hace favor de recordárnoslas para que la puedan escuchar nuevamente los médicos que se acaban de conectar? Sí, las principales indicaciones es para injertar tanto en Symblepharon o Pterigion, para el manejo de úlceras corneales, principalmente la úlcera neurotrófica, para perforación inminente, para trasplante de células limbales y también para reconstrucción de cavidad anoftálmica o de ectropión-entropión. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Doctora, hablando ya nuevamente de esta parte clínica, ¿nos podría usted platicar o compartir algún caso en particular que a usted le haya llamado mucho la atención de algún paciente que usted haya tratado justo con esta membrana amniótica? ¿Algo que usted recuerde y que nos quiera compartir? Sí, bueno, un paciente que precisamente había tenido hace tiempo una quemadura con cal. Las quemaduras con cal son de las quemaduras más graves que tenemos en oftalmología porque saponifican las grasas, entonces penetran muy fácilmente a la córnea. Parecía que ya no tenía mucho que hacerle a ese paciente y era muy probable que se fuera hacia trasplante de córnea. Entonces se desepitelizó esa córnea y se puso una membrana amniótica y se le colocaron los pedacitos de células limbales, o sea, se hace de un trasplante de su otro ojo, del ojo sano. Y el paciente quedó con una córnea clara. Entonces ese fue como de los casos de éxito que vimos, que realmente la membrana pues hace mucha diferencia en un paciente. Sí, definitivamente, doctora. Creo que justamente bueno, la expertise y el tener a la mano lo necesario, como usted bien lo comentó en algún momento, pues es justamente lo que puede hacer la diferencia entre salvar un ojito o perderlo, ¿no? Entonces, Así es es. importante, bueno, que los que nos están escuchando en este momento, bueno, que sepan que sí hay una gran probabilidad, de que pueda brindarnos buenos resultados siempre y cuando lo tengamos a la mano en el momento, pero sobre todo en las manos de los expertos que lo deben de hacer, ¿verdad? Doctora, ¿los Así es. resultados son más a corto o a largo plazo? ¿Dónde vamos a ver estos resultados en el paciente? Pues se podría considerar que desde corto plazo, porque muchas veces, como les comentaba, por ejemplo, la diferencia entre eviscerar un ojo y cubrirlo, pues ya desde el corto plazo vas a ver una diferencia. Y también en las úlceras, pues lo vas a ver a lo mejor en unos 5 a 10 días, dependiendo el tamaño de la úlcera. Pero podríamos decir que desde corto plazo se empiezan a ver resultados. Excelente, sí, definitivamente, doctora. Bajo esas analogías y comparaciones, sí, definitivamente desde muy corto plazo, ¿no? Desde el corto plazo Este, es vital contar con sí, algo que nos pueda dar un soporte tectónico para el ojo. sí, 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 por supuesto. Doctora, y en el caso de que no existiera como tal a la mano este soporte de la membrana amniótica, ¿usted consideraría mucho siempre la membrana amniótica? Por ejemplo, en algunos casos, cuando las perforaciones son muy pequeñas, se puede poner una gota de cianoacrilato y un lente de contacto. Ujú. Pero eso va a crear una córnea opaca mientras el paciente sana y ya después ya puedes botar el lente de contacto. Otras veces también se puede contar en algunos hospitales que tienen acceso a rodetes corneosclerantes de donantes de cadáver, pues a lo mejor también pueden contar con, con esa opción, pero la mayoría de los hospitales oftalmológicos que no cuentan con este servicio de trasplante corneal, lo más probable es que el ojito se pierda bajo una perforación y porque se contamina, dentro del ojito se empieza a contaminar, empieza a haber endoftalmitis y luego muchas veces eso es lo que genera que ya no te dé tiempo de reparar. Ok, sí, y ahí definitivamente creo que es crucial el tiempo, ¿no? Como en Así cualquier es.
tratamiento que se puede considerar como un trasplante. Justamente, doctora, ¿este tratamiento se considera como un trasplante o se considera como un implante, como un injerto? ¿Cómo lo podríamos considerar, doctora? Sería un injerto de, porque no viene, cuando es colgajo viene con todo y sus vasos sanguíneos o con todo y el aporte y no lo separas del todo, pero aquí sería un injerto. Excelente, doctora. Pues si bien dijimos hace unos momentos al inicio en la presentación de este episodio, que como tal la membrana amniótica probablemente no sea el avance más innovador de la ciencia en estos últimos años, ¿verdad? Sin embargo, sí es importante para mí puntualizar que a medida que la ciencia avanza, pues también lo hacen las técnicas y los enfoques en el tratamiento. Entonces, es importante que nos mantengamos actualizados sobre los desarrollos más recientes en cada uno de los campos. Doctora, en su opinión, ¿cuáles son los avances más significativos en el uso de las membranas amnióticas en oftalmología hoy por hoy? Por ejemplo, en muchos manejos cicatrizales también se está sustituyendo el quitar el tejido cicatrizal y poner esta membrana y genera un tejido más saludable. Otra es, por ejemplo, para evitar que se tapen las vías lagrimales, se pueden volver los tubos de Silastic sobre la membrana amniótica y evitar las recidivas. También hay, y no nada más en oftalmología, también lo están haciendo cirujanos plásticos a nivel de reconstrucción de conducto auditivo, cuando también hay algún daño, y eso evita que se colapse el conducto. Se ha usado también incluso para sustituir la dura madre, entonces también lo han usado los neurocirujanos, lo están sustituyendo pleura, están sustituyendo a veces también en reconstrucción, en microcirugía para reconstrucción vascular, para reconstruir vasos sanguíneos y hacer anastomosis. Entonces, en realidad, pues las aplicaciones son muchísimas y cada vez van siendo más. Hay muchos artículos disponibles para su uso. Sí, efectivamente, cada vez hay mucho más publicaciones y más artículos que están fundamentando todos los beneficios que tiene esta membrana amniótica en el tratamiento de los pacientes. Mirando hacia el futuro, considero yo esencial considerar los desafíos que enfrenta la comunidad médica en la implementación de estas técnicas. Estos desafíos, bueno, pues no solo son técnicos, sino que también son éticos, como bien lo dijo usted desde un principio, ¿no? Y además logísticos, que también ya nos dijo usted justamente sobre los beneficios que se tiene al tener estos dispositivos, porque podríamos considerar que es un dispositivo médico, ¿verdad?, a la mano en quirófano para cuando lo necesiten. ¿Qué desafíos podemos enfrentar o qué desafíos se pueden enfrentar en la comunidad que utiliza este tipo de tratamientos para la implementación y su uso en los tratamientos oculares? Y también, ¿qué estrategias usted, doctora, considera se podrían usar para superarlos? Yo creo que el principal obstáculo primero fue la parte logística, porque muchas veces no había, hasta recientemente, no había la forma de conseguir la membrana si no tenías un convenio con un hospital, pues no podías ir por su almacenaje que era criopreservada, no podías ir entonces en la noche a un hospital a ver quién te daba la membrana. Entonces, yo creo que principalmente el reto y el cuello de botella ha sido logístico. Después también el desconocimiento de que para qué la puedes usar y en qué casos. Pensar en que puedes cubrir, por ejemplo, una úlcera gástrica. Hay gente que también está cubriendo, doctores, úlceras gástricas con membranas amnióticas, reconstrucciones de esófago, o sea, varios artículos que he visto que lo están usando para muchas cosas, pero yo creo que tanto la parte logística como el desconocimiento son los principales obstáculos para implementar su uso. Por supuesto, y creo yo también, hablando justamente sobre este desconocimiento, de esta necesidad de formación continua, porque ¿cuántos de sus colegas, doctora, que comparten especialidad, hacen este tipo de tratamientos? De Sí, no, 10, es un pequeño ¿cuántos? porcentaje.
Es muy Sí, pequeño, a ¿verdad? lo mejor de Entonces, 10, 2. Sí, exactamente. Entonces, aunque son cuestiones que pareciera que no son innovadoras, realmente se van innovando siempre cosas nuevas y se podrían abordar estos desafíos de manera muy importante si hubiese mayor eh, posibilidad de tener una formación y educación continua de ujú. los profesionales en esta área, ¿no? Aquí Sí, en por México, ejemplo, doctora. perdón, doctor, Ujú, aquí por también favor. ya se utiliza en retina como, y se ha visto buenos resultados para agujero macular. Y también, por ejemplo, Magnífico. cuando hay algún daño a un, por ejemplo, un estrabismo, se Ujú. puede envolver el músculo para que no se fibrose y no se adhiera al ojo y tenga mejor motricidad del ojito. Entonces, se están implementando en muchas áreas, no nada más en superficie ocular, sino en muchas áreas de la oftalmología con gran éxito. Hay artículos, hay evidencia que muestran que sí funciona, pero hay veces que también el no tenerlo disponible o el desconocer cómo usarlo es lo que ha limitado el uso. Excelente. Y sí, por supuesto, doctora, por eso le iba a preguntar hace un momentito, aquí en México, ¿dónde los oftalmólogos pueden aprender a hacer este tipo de procedimientos, por ejemplo, doctora? ¿Hay alguna escuela que les enseñe a hacer esto con usted? ¿Dónde, doctora? Mire, como tal no hay una escuela propiamente de membrana, quizás sería importante generar una, a lo mejor empezar con un wet lab. Wet lab es como Ujú, cuando nosotros aprendemos a suturar, a hacer a poner un lente intraocular o algo así, se utilizan ojos de cerdo y se ujú. utilizan los microscopios normales para usarlo. Podríamos implementar un wet lab para a lo mejor aliarnos con algunas de las entidades que manejan wet labs como es Ophthalmo University, Walcon o el Hospital de la Luz, Conde, buscar a lo mejor una colaboración para hacer un taller de membrana amniótica. Esa es muy buena idea. Eso estaría maravilloso, creo yo, doctora, porque sería importantísimo que aquellos profesionales de la salud que están interesados en incorporar el uso de estas membranas amnióticas en su práctica, pues que sea fundamental que reciban esta orientación adecuada, ¿no? Eh, y Así hablando es. de eso, justamente, ¿qué doctores, perdón, qué consejos, doctora, usted le daría a estos doctores para que puedan comenzar y asegurar un enfoque exitoso en su implementación? Primero, educación, pero aparte de ahí, doctora, ¿algún consejo que usted les quisiera brindar? Pues educación, investigar, también pueden contar conmigo o con los doctores que ya lo hemos aplicado, pero leer mucho sobre todo Sí. sobre lo de membrana amniótica, porque también ahí es donde te vas dando cuenta de qué aplicaciones puedes tener. Y pues solamente eso. Si tienen dudas, igual les digo, estoy totalmente abierta a que puedan comunicarse conmigo. Si quieren, al rato les dejamos el teléfono y con Ujú. todo gusto podemos apoyarnos. Incluso hay grupos en Facebook y eso en los que muchas veces nos preguntamos cosas, ¿no? Todo siempre es con colaboración y pues y hacer wet labs. Yo les recomendaría hacer wet labs. Excelente. Pues sí, justamente, doctor, iba a tocar ese punto de la importancia de la colaboración entre especialistas. Y si usted me lo permite, doctora, si nos deja por ahí en la cajita de comentarios su número de contacto al cual le pueden hacer alguna pregunta, alguna interconsulta, enviarle a algún paciente o que puedan ver algún paciente en conjunto con usted. Así es. El que usted nos quiera brindar, doctora, para que se contacte con usted. Importante que recuerde que es un número que se quedará pues de manera pública. Entonces, el que usted nos quiera compartir, doctora, estaría excelente. Recuerden que la importancia de la colaboración entre especialistas es fundamental, ¿verdad? No sean tan animados a querer hacer todo cuando no hay la expertise. Como bien lo dijo la doctora, aún siendo oftalmólogos, no todos tienen esta habilidad, experiencia, expertise, conocimiento para poder hacer estos tratamientos. Entonces, es importante que se haga este tratamiento interdisciplinario con los pacientes
y que el paciente pues sea beneficiado siempre, ¿verdad? Así Doctora, es. si nos deja el numerito, ahorita David en cuanto aparezca, él lo pone para que lo puedan ver por aquí los compañeros que nos están viendo el día de hoy y que lo puedan ver cualquier otra persona. Ahora sí, pues bueno, vamos a abrir el espacio para las preguntas del público, la interacción con nuestras personas que nos están viendo, con los médicos que nos están viendo y escuchando, pues siempre es vital y hemos recibido varias preguntas a través de redes sociales, a través de esta caja de preguntas y comentarios que tenemos aquí abierta. Entonces, bueno, pues vamos a ir seleccionando las preguntas que de alguna manera no se han ido respondiendo durante esta charla, que casi todas se han respondido, pero vamos a ir viendo algunas muy puntuales, doctora, se las voy haciendo, y todas las preguntas que ustedes tengan que no se han respondido hasta ahora, déjenlas por ahí como una preguntita en comentario y la doctora nos va a ir respondiendo. Muy bien, bueno, pues vamos viendo, doctora. A ver... Perdón, es que veo aquí algunas que ya se respondieron. Muy bien, nos funciona en queratocono, ya nos comentó hace un poquito, pero igual, te hacemos por ahí la pregunta para dejarla en pantalla. En queratocono solamente que existiera un hidrops corneal. Si no hay un hidrops no va a servir de nada. Si está epitelizada la córnea, no hay ningún sentido en colocarlo. Ok, perfecto. ¿En qué paciente sería más indicado? Ya nos platicó en algún momento atrás, pero si nos permite, doctora, nuevamente para responder a esta pregunta y que quede como mucho más claro. Ajá. En reconstrucciones de superficie ocular, tanto corneal como conjuntival, en reconstrucciones cutáneas del párpado para evitar ectropión-entropión, en reconstrucción de cavidad anoftálmica, en mantener los conductos lagrimales permeables, en retina, en agujero macular, para evitar también la fibrosis de los músculos extraoculares en el caso de cirugías de estrabismo. También en el caso de glaucoma, por ejemplo, cuando fuga una válvula o fuga una trabeculectomía, también se utiliza. Esas serían como todo el tipo de úlceras corneales y quemaduras y perforaciones inminentes, trauma ocular también. Yo creo que serían las Excelente. indicaciones más comunes. Ok, bueno, creo que la siguiente pregunta ya quedó respondida en este caso, pero aún así se la voy a hacer. En un paciente con pérdida visual parcial por retinopatía diabética, en fase inicial, ¿podría ser una opción? No, la retinopatía diabética en sí lo que genera es una serie de vasculatura anormal en la retina. Entonces, en este caso no es como que tenga una úlcera o algo así, algo que tengamos que sustituir. Ahí los tratamientos indicados generalmente son láser o una inyección de antiangiogénicos. Perfecto, doctora. ¿Todas se deben suturar? ¿Se sutura y se espera su absorción? No necesariamente se tiene que suturar, hay veces que se puede, por ejemplo, si se hace una peritomía, que es un corte en la conjuntiva, todo alrededor, se puede nada más meter debajo de la conjuntiva subyacente. Igual si es en retina, generalmente no se sutura y solamente se sutura cuando se va a injertar. Se va a utilizar, por ejemplo, que se quita un pterigion y vas a poner ese cuadrito de membrana amniótica, entonces ahí sí suturas. También hay otra opción de hacerlo con adhesivo tisular. Si no quieres suturar, es un poco más cómodo para el paciente el adhesivo tisular, bueno, mucho más cómodo, porque cuando uno trae una sutura en el ojo, imagínense que es como traer Súper una pestaña incómodo. todo el tiempo. Entonces, si se la vas a dejar 2 semanas, pues va a estar el paciente 2 semanas con esa sensación, aunque bueno, puedes aminorarlo un poco con un lente de contacto terapéutico durante ese tiempo. Sin embargo, también puedes hacer una adhesión tisular, ¿sí? Entonces, en vez de Excelente. poner sutura, pues le pones pegamentito y ya le pega su injerto. Y esa es una opción mucho más cómoda para el paciente y también para el doctor, porque también el tiempo quirúrgico va a disminuir mucho. Y eso Sí, también va a disminuir justamente le mucho iba la a preguntar inflamación. eso, si nos puede platicar un poquito más sobre qué es este pegamento tisular, por ejemplo.
Bueno, los adhesivos tisulares lo que sustituyen precisamente son las suturas. Entonces, generalmente el adhesivo tisular más común que utilizamos para el ojo está hecho a partir de proteínas de la sangre, como la fibrina, y en su parte primordial, que primero es fibrinógeno y un activador. Y lo que vienen son 2 jeringas. Entonces, pones una gotita del fibrinógeno y una gota de su activador y eso va a generar un coágulo. Es como la forma de sanar normal. Entonces, eso va a generar que se adhiera el injerto hacia la superficie ocular. Y ese, pues, nos da mucha más comodidad tanto a los doctores como a los pacientes. Por supuesto. Doctora, una pregunta que creo que no podría faltar. Por ejemplo, hablando de las membranas amnióticas que usted utiliza en este momento para el tratamiento de sus pacientes, ¿cuál es el costo promedio? ¿En qué periodo de tiempo? Son 2 preguntas en una. ¿En qué periodo de tiempo podríamos esperar una mejoría en el paciente? Bueno, una membrana de 3 centímetros, por ejemplo, aproximadamente está en 2,500 pesos y una membrana de 10 centímetros aproximadamente está en 3,500 pesos. Un poco más, menos, dependiendo de los envíos, dependiendo de muchas veces si se va a terciar ese producto al paciente, si no llega de forma directa, si llega a través de un distribuidor, etcétera. Pero ese es el costo promedio. Y el tiempo de recuperación, por ejemplo, de una úlcera a lo mejor es una o 2 semanas. Muy bien. Y Doctora, otra dependiendo del pregunta. padecimiento. Uh-huh. Claro. Eh, ¿Cuántas membranas se pueden injertar y qué frecuencia entre una y otra? ¿En qué periodo de tiempo? En un ojo, por lo general, solamente se requiere injertar una sola vez, porque una vez que injertas esa membrana sirve como andamio para que precisamente las células de la conjuntiva del paciente migren sobre esa membrana. Y entonces es el andamio nada más. Entonces, por lo general es una sola vez. No vería el caso de volver a injertar una membrana de una forma secundaria, no. Muy bien. Doctora, ¿y Uh-huh. para desprendimiento moderado de conjuntiva? Se puede sustituir, la conjuntiva sí se puede sustituir si tuviste una laceración o, por ejemplo, es muy común cuando hay un choque que exista ablación del párpado o ablación de conjuntiva cuando explota la bolsa de aire. Eso es una lesión muy común en accidentes automovilísticos. Entonces, esa conjuntiva que se pierde se puede sustituir con membrana. También cuando hay arañazos de gato o de personas, porque también las personas se pelean a veces a arañazos, entonces también a veces se traen un desgarro de la conjuntiva y cuando hay esos desgarros de conjuntiva se puede sustituir con membrana amniótica. Excelente. Sí, justamente nos dice igual el doctor José Luis, nos dice que en el desprendimiento de la conjuntiva se crea el efecto de moscas volantes o fibras. Si puede apoyar, ya nos respondió esta pregunta. Muchas gracias, doctora. En el desprendimiento de córnea, ¿en qué periodo de tiempo después del desprendimiento se puede implementar? ¿Funciona a partir de haber pasado el tiempo? O sea, me imagino que después de mucho tiempo. La córnea como tal, si se pierde totalmente la córnea, se tiene que sustituir con un trasplante. No estaría indicado usar la membrana, ¿sí? Y eso o sea, una córnea completa no la puedes trasplantar la membrana porque no te va a dar el soporte, ¿sí? Es por eso que todavía existe el trasplante de córnea que tiene más implicaciones éticas y más implicaciones logísticas porque requiere de un donante fallecido. Pero entonces el trasplante de córnea como tal con membrana amniótica no se utiliza. Lo que sí se utiliza es cuando tienes, por ejemplo, un desgarro parcial, o sea, de espesor incompleto, puedes poner la membrana para esperar que sane la propia córnea, pero no, una perforación pequeñita también la puedes sustituir con, se llama técnica de sándwich, en la cual colocas un pedacito del tamaño de la perforación y luego le pones otra membrana encima. Entonces, ahí sí se puede utilizar,
pero no se puede utilizar como tal si tienes un desprendimiento completo de la córnea. Incluso ya va a estar muy difícil que, que, que ni con una córnea humana lo pueda sustituir, porque en ese caso ya también los contenidos oculares salen por la misma presión del ojo, se botan, o sea, no se quedan ahí. Muy bien, doctora. Bueno, pues ya nos preguntaron hace un momento sobre el costo de este dispositivo, de esta membrana amniótica, pero ahora nos preguntan, ¿cuál es el costo aproximado de un procedimiento como este, doctora? O sea, ya en un paciente, digo, sabemos que hay múltiples factores que pueden hacer que esto cambie, sin embargo, un estimado entre tanto y tanto, ¿cuál es el costo de este procedimiento para un paciente, doctora? Sí, mire, es muy variable porque hay Uh-huh. que tomar en cuenta qué hospital vamos a Claro. ocupar. Hay hospitales que a lo mejor te cobran desde unos 8 o 10 mil pesos por la renta del quirófano por una hora, y hay hospitales que a lo mejor te cobran 25 mil pesos. Los honorarios del médico también generalmente van a oscilar en ese tanto, o sea, más o menos es lo que te cobra el hospital, más o menos es lo que cobra el médico. Y también si son procedimientos que requieren anestesia local, ya no se requiere otro doctor, pero si es un procedimiento que ya requiere anestesia general, entonces también vamos a tener que considerar los honorarios de un anestesiólogo, que aproximadamente también oscilan entre unos 5 mil pesos más o menos por una anestesia general. En Perfecto, el muy tiempo bien, en el que doctora. nosotros lo usamos. Pero ya Claro, procedimientos más grandes a lo mejor cobran más, pero ya para un procedimiento oftalmológico más o menos en eso anda. claro. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos viendo por aquí en pantalla, aquí está el telefonito de la doctora, para si ustedes quieren comunicarse con ella, pueden hacerlo ahí en este número. Doctora, nos preguntan también, ¿se podría hacer el injerto en animales? Sí, de hecho, también hay oftalmólogos veterinarios. O sea, son doctores que son especializados o veterinarios en oftalmología veterinaria, y ellos también tienen manejo. Incluso yo he dado pláticas a oftalmólogos veterinarios precisamente en Ophthalmo University, que ellos les dan la especialidad de oftalmología a los veterinarios para el uso de membranas amnióticas. Perfecto, muchas gracias, doctora. No, otra pregunta por aquí de la doctora Lucero Piña nos dice, en un desprendimiento de retina cuando hay pérdida de visión completa, como el caso que mencionó donde hizo injerto de bastones en el ojo contralateral, ¿qué costo aproximado tiene un procedimiento como este? Sí, no, hablamos de injerto de células limbales de epitelio corneal. La córnea la confunden mucho con la retina, pero no, la córnea está en la superficie y la retina está atrás. El agujero macular sí se ha tratado con membrana amniótica, la mácula es la zona central de la retina. Sin embargo, un desprendimiento total de retina, hasta donde yo tengo conocimiento, nunca se ha tratado con membrana amniótica, pero podríamos buscar si hay algún artículo por ahí, pero hasta ahorita yo no tengo conocimiento de que se trate con eso. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bueno, pues nos Gracias. preguntan también, en caso de requerir la membrana, ¿dónde se puede acudir para conseguirla? Pues justamente por ahí en el teléfono de la doctora Leslie. Si nos lo pones nuevamente, David, por ahí en pantalla, te lo agradecería muchísimo. La doctora no como tal se dedica a ser distribuidora del producto, pero creo que ella los puede dar la mejor orientación, porque ella sí tiene distribuidores que le pueden proveer. Entonces, bueno, Así doctora, es. ya le dejamos aquí el número para que quien la quiera contactar lo haga con toda confianza. Aquí tenemos la preguntita. Sí, esa fue. Dice, buenas noches, ¿es aplicable en degeneración macular? Ya nos comentó usted Sí. que sí, doctora. No, ¿Algo más que quiera? degeneración no, en degeneración macular no, en agujero macular es en la que se Agujero aplica, macular, sí, en perdón. agujero macular. Sí. En Entonces, en degeneración degeneración macular no, macular, no. no. Ok, perfecto. Otra pregunta, ¿en qué hospital se realiza reconstrucción de conducto nado-lagrimal con membrana amniótica Bueno, de placenta líquida? ahorita quien puede realizarlo también lo podemos realizar en Hospital de la Luz o en Láser Ocular Lomas. Hay varios hospitales que los podemos realizar. Ok, en glaucoma no se aplica. Sí, en glaucoma sí, ¿Sí? pero para cirugía filtrante, cuando hay fuga
de válvulas o cuando hay fuga de las vesículas que se forman después de una trabeculectomía. Excelente. Doctora, esta es una felicitación o una pregunta. Dicen, felicidades por tu exposición, doctora. Abre un mundo de conocimiento para otras especialidades que desconocíamos los beneficios en oftalmología. Muchas gracias, doctora. Y gracias pues también. Muchas gracias por la invitación y por su atención. Excelente tarde. No, al contrario. Noche al ya. contrario, doctora. Muy bien, bueno, pues nos quedan por aquí otras preguntitas. Hacemos 2 o 3 preguntitas, doctora. Dice queratotomía radiada. Ajá, queratotomía radiada. 3 cirugías. Sí, miren, queratotomía radiada lo que significa es que se le realizaron unos cortes en la córnea y radiada significa porque precisamente es como los rayitos de la bici, ¿sí? En esa dirección. Y eso se utilizaba antes de que se utilizara la cirugía refractiva LASIK con láser para corregir la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Hay veces que quedan permanentemente abiertas esas heridas y llegan a doler porque se desepitelizan. Cuando hay un problema de desepitelización de esas incisiones, sí se puede utilizar. Excelente, muy bien, doctora. Bueno, pues si hay algo más que usted quisiera agregar, doctora, que no hayamos tocado durante esta presentación, le agradecería muchísimo. Creo que tenemos por aquí todavía algunos minutitos. Sí, bueno, principalmente que otra de las ventajas de la membrana amniótica es precisamente que no hay consideraciones éticas tan limitantes como en el caso de, por ejemplo, del uso de trasplantes con tejido de donante de cadáver, ¿sí? Porque aquí precisamente la membrana amniótica está fuera del tejido del feto, no es un tejido fetal propiamente, entonces, pues, el bebé nace, va con su mamá y la membrana es la que podemos seguir ocupando y que siempre está realizado bajo un consentimiento, bajo información. O sea, también las mamás que tienen a su bebé no es que no sepan que se va a usar de esta forma su placenta y que siempre también es muy importante contar con un laboratorio que te garantice la seguridad de lo que estás ocupando, porque se tiene que hacer, como habíamos dicho, los análisis, la irradiación, y te dan tu certificado de que las cosas vienen bien hechas y tú como médico también puedes estar seguro de que lo que estás ocupando en un paciente es algo que es seguro, principalmente seguro y efectivo. Por supuesto, pues muchísimas gracias, doctora Leslie, de verdad que le agradecemos muchísimo tiempo por compartir su experiencia, sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Ha sido una conversación de verdad fascinante y estamos ansiosos por ver cómo su trabajo continuará impactando la oftalmología. Para nuestros oyentes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal Ciencia Actual en YouTube, en Facebook, en Instagram, para más episodios sobre ciencia, tecnología y los avances que vamos teniendo en medicina. Nos vemos la próxima semana, donde hablaremos sobre cómo apagar el incendio articular con células mesenquimales, sin apagar el sistema inmune. Esto con la doctora Cintia Suárez. Que tengan ustedes una excelente noche. Les agradecemos mucho su tiempo, su conexión, su espacio. Gracias nuevamente a la doctora Aguilar por darnos luz de este conocimiento tan grande que ella tiene en este tema y muchos temas de oftalmología. Esperamos verla nuevamente en su canal, doctora. Agradecemos a todos y nos despedimos. Les damos las gracias. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana, martes, en punto de las 7 de la noche. Tengan una excelente noche. Hasta el siguiente martes. Bye, bye. Excelente noche. Hasta luego, doctora. Gracias.